sobre la mesa la idea del estado de sitio en la región metropolitana, como lo propuso durante esta mañana el senador José Miguel Insulza del Partido Socialista. En paralelo, algunos parlamentarios de oposición solicitaron la renuncia de algunas figuras del Ministerio del Interior. Vamos a analizar el tema de seguridad. Estamos en contacto con el senador de Demócratas y vicepresidente del Senado, Matías Walker, a esta hora de la tarde. Ya lo vemos en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo ha estado, senador? Muchas gracias por la conexión. Hola José Miguel, muy buenas tardes, saludos desde la ciudad de La Serena. Saludos para la región de Coquimbo, pues senador. Lo primero y en términos generales, ¿cómo califica el escenario actual luego de un fin de semana súper complejo? Sí, la verdad es que los hechos reiterados, los homicidios, los enfrentamientos que hemos conocido en los últimos días nos tienen consternados como país y requieren una reacción de parte de todas las instituciones y particularmente desde el gobierno. Y yo creo que lo que esperábamos hoy día de esta reunión en La Moneda, con la presencia de la ministra del Interior, del fiscal nacional, de los máximos jefes de las policías, es una reacción del gobierno mucho más contundente. Por ejemplo, recurrir a un estado de excepción constitucional como el estado de excepción constitucional de emergencia, que es lo que nosotros como demócratas hemos propuesto. Este es un estado de excepción constitucional que el gobierno del presidente Gabriel Boric ya ha ejercido en la macrozona sur, que ha dado buenos resultados de acuerdo a los propios indicadores del gobierno respecto de la disminución de hechos de violencia que permite la presencia de las Fuerzas Armadas colaborando con Carabineros y ¿Senador? No entendemos por qué no se decreta. Pero cuando ustedes hablan de estado de emergencia, ¿piensan en toda la región metropolitana, con por ejemplo toque de queda incluido? ¿Cómo proyectan o cómo se imaginan una medida de estas características? El estado de excepción constitucional de emergencia, que se aplica precisamente en caso de grave daño a la seguridad de la nación, permite la presencia de las Fuerzas Armadas para poder restringir derechos y libertades constitucionales como la libertad de movilización. Por ejemplo, me lo imagino como lo está haciendo las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, con buenos resultados, como lo hizo las Fuerzas Armadas durante la pandemia, con control de carreteras, pudiendo ejercer también a través de las policías el control preventivo de identidad migratorio, que es una ley que está vigente, que no entendemos por qué no se ejerce, que permite precisamente ver si un migrante está en situación irregular o no, si hay un migrante con un decreto de expulsión vigente. Hoy día el fiscal nacional llamaba una vez más a todos los fiscales a pedir prisión preventiva de todos aquellos migrantes detenidos. Bueno, ahí hay un tema también súper relevante, senador. Creemos que es fundamental. Ahí hay un tema súper relevante. Usted hablaba de fiscales y de hecho las cifras demuestran que en nuestro país faltan fiscales. Yo creo que también ahí hay un punto sumamente relevante porque muchas veces no dan abasto para llevar a cabo investigaciones de manera exhaustiva. Efectivamente, nosotros estamos aprobando el Congreso Nacional la Fiscalía Supraterritorial, porque el crimen organizado no distingue de territorios, no conoce límites territoriales por región. Por eso es tan importante la Fiscalía Supraterritorial que estamos aprobando el Congreso Nacional. Segundo, también lo que dice en relación con el fortalecimiento del Ministerio Público, proyecto que esperamos aprobar también en las próximas semanas, que está dentro del fast track legislativo, y un llamado con mucho respeto, José Miguel, al Tribunal Constitucional, porque la ley de reincidencia, que permite establecer penas efectivas privativas de libertad para delincuentes reincidentes, ya fue despachada del Congreso Nacional, lleva 3 semanas en el Tribunal Constitucional porque hay normas de ley orgánica constitucional, así que hacemos un llamado muy respetuoso al Tribunal Constitucional a ejercer el control y en definitiva declarar la constitucionalidad de ese proyecto de ley para que se pueda publicar en el Diario Oficial y entrar en vigencia. Senador, ¿en qué quedó la discusión que hace 2 meses estaba sobre la mesa, estaba en agenda, sobre la eventual colaboración de militares en infraestructuras críticas? ¿En qué quedó finalmente esa comunicación o esa conversación? Bueno, ese proyecto ya fue despachado por parte del Senado,
Creemos que es muy importante que la Cámara de Diputados lo apruebe cuanto antes. Está también el proyecto de regla del uso de la fuerza, Claro. que ya nos aprobamos. En general, en el Senado hay plazo de indicaciones hasta fines de julio. Esperamos despachar también ese proyecto en particular porque va a permitir que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de manera permanente de la infraestructura crítica del país, por ejemplo, las carreteras. Ahora, mientras no se aprueba el proyecto de infraestructura crítica, hoy día las Fuerzas Armadas pueden resguardar las carreteras, por ejemplo, y el resto de infraestructura crítica a través Claro, precisamente lo que usted del decía. estado constitucional de emergencia, que es lo que yo creo que el gobierno debiera hoy día, sin mayor vacilación, poder decretar. En ese sentido, también quisiera preguntarle por otra de las ideas que surge durante esta mañana cuando el senador José Miguel Insulza publica en las plataformas digitales la necesidad de un estado de sitio en la región metropolitana y de hecho usted toma esa publicación y escribe "what", así como impresionado, podríamos interpretarlo así. ¿Por qué le impresiona tanto una idea de esas características? Sí, lo que pasa es que, a ver, quien puede lo más puede lo menos, José Miguel. Y yo veo en esto mucha vacilación y muchas contradicciones dentro de la coalición de gobierno a la que pertenece el senador Insulza. Porque si están dispuestos, parte de la coalición de gobierno que integra el senador Insulza, a decretar estado de sitio, que es el estado de excepción Bueno, el constitucional senador Castro más apoyó la extremo, idea, también PS. y el senador Castro apoyó la idea. Recordemos que el estado de sitio permite detener personas sin orden judicial. Ni siquiera en el estallido social se decretó el estado de sitio. Entonces, me llama la atención que haya tanta vacilación en no decretar el estado de emergencia en la región metropolitana y sé pedir que se decrete estado de sitio, que es el estado más excepcional y más intenso de todo, sobre todo por parte de una coalición que hasta hace 2 años quiso aprobar el término del estado de excepción constitucional de emergencia en esa propuesta constitucional. Usted me preguntó, por supuesto que sí, cuando nosotros como demócratas planteamos el decretar el estado de excepción constitucional de emergencia, el año pasado algunos dijeron, no, pero ¿para qué Mm. lo vamos a decretar en comunas rurales? Bueno, la comuna de Lampa, donde ocurrió este enfrentamiento que costó la vida a tantas personas, está en el sector rural de la región Sí. metropolitana. Hoy día el narcotráfico, el crimen organizado, lamentablemente está presente en las localidades rurales. Lo vemos también acá en la región de Coquimbo, en la provincia del Choapa, donde logramos establecer un cuartel del OS7 de Carabineros. No, Hoy y día parece insólito, senador. De hecho, anoche conversábamos en CNN Prime con el alcalde de Lampa, Jonathan Opaso, y decía que comparten una comisaría con Tiltil. Y, por ejemplo, si el equipo de carabineros está atendiendo una emergencia en Tiltil, demora entre 40 a 45 minutos en llegar a Lampa. Por lo tanto, es bien insólita una situación así. Han señalado que han puesto a disposición de carabineros y del Ministerio del Interior un terreno para construir una nueva comisaría hace un año y aquello no ha avanzado en nada. Entonces, finalmente, se van generando este tipo de situaciones, como la que vimos durante el día de ayer, pero se pone sobre la mesa una falta de dotación absoluta en comunas rurales, como usted señalaba anteriormente. Y por otro lado, la necesidad de un sistema interconectado, que por ejemplo, si se produce un delito en el centro de la capital, se le pueda hacer efectivamente un seguimiento, incluso cuando penetren en una comuna más periférica. efectivamente, y a eso nos referimos con la Fiscalía Supraterritorial, Claro. a eso nos referimos con la colaboración de las Fuerzas Armadas y también de los municipios, porque hoy día el sistema de vigilancia compartida, en que va en un vehículo municipal un carabinero que puede hacer uso de su arma de fuego, con un guardia municipal que permite aportar su capacidad logística con fondos financieros, es lo que permite tener más presencia. ¿Cuál es el tema de fondo, José Miguel? Que hoy día el Estado necesita recuperar su presencia en todas las comunas, en todos los barrios, en todas las localidades rurales. No puede haber territorio nacional que esté vedado a la Claro. presencia del Estado. El Estado debe recuperar su posición, debe recuperar su presencia a través de todas las instituciones. En esto no podemos escatimar esfuerzo. Cuando el presidente dice
que la experiencia comparada demuestra que las Fuerzas Armadas no han dado resultados en materia de prevención del delito, en materia de seguridad, yo digo, bueno, entonces, ¿por qué el gobierno está recurriendo a las Fuerzas Armadas en la macrozona sur y con buenos resultados? Si renovamos la semana pasada el estado de emergencia en la macrozona sur, y fue la ministra del Interior y demostró cómo eso ha disminuido los hechos de violencia. Bueno, entonces, si lo estamos haciendo en la macrozona sur, ¿por qué no lo podemos hacer en todas las comunas de la región metropolitana? Senador, a su juicio y considerando los últimos hechos, ¿cree que hay responsabilidades políticas que cobrar? Es natural que en democracia se pidan ejercer responsabilidades políticas, lo decía el rector Carlos Peña hoy día en una columna del diario El Mercurio. Eso es natural de democracia, que se permitan ejercer responsabilidades políticas. Pero yo, José Miguel, más que centrarme en pedirle la renuncia a tal o cual ministro o subsecretario, yo me centraría en propuestas. Yo creo que ese es nuestro rol desde el Senado, hacer propuestas. Ahí hay una propuesta concreta: decretar hoy día, sin mayor vacilación, estado de emergencia en toda la región metropolitana, pedirle colaboración a las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de complejo. Más que pedir la cabeza de un ministro, yo creo que tenemos que unirnos todos en enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Por eso, como Senado, concordamos en una agenda, en un fast track legislativo en materia de seguridad. Cuando aprobamos la ley antiterrorista, algunos nos criticaron, nos dijeron que estábamos aprobando ley entre gallo y medianoche, que estábamos apurándonos. Bueno, yo creo que fue muy importante reaccionar y aprobar esa ley antiterrorista, despacharla del Senado, y lo mismo tenemos que hacer con infraestructura crítica, lo mismo ya hicimos con la ley de reincidencia, que insisto está al Tribunal Constitucional, espero que podamos publicarla luego. Hay un tema que nos ha llamado la UNICEF, qué bueno que ustedes lo hayan tocado, respecto del asesinato de niños, niñas y adolescentes. El Estado de Chile tiene un deber especial de cuidado sobre los niños, sobre los adolescentes. La reinserción es fundamental. Eso es clave. José Miguel. Sí, permítanme sin duda. Un segundo. Por supuesto, adelante, es un tema súper relevante. Estuve hace 2 semanas visitando el Centro de Reinserción Social Juvenil de La Serena. Y fíjese que había un adolescente que había dado la PAES y quería seguir estudiando, quería tener acceso a la educación superior. Y hoy día no se puede, por limitantes, porque no se pueden hacer clases telemáticas online para que los jóvenes que quieren reinsertarse puedan acudir, por ejemplo, a un centro de formación profesional. Lo hablamos con el subsecretario de Educación Superior la semana pasada. Había otro joven que estaba jugando en Coquimbo Unido, pero no tenía los recursos para movilizarse al lugar de entrenamiento, y hoy día está privado de libertad. O sea, tenemos que poner un foco también en la reinserción. Yo creo que eso es fundamental. Y poder asegurar el desplazamiento de ese joven para que vaya a jugar es parte de la reinserción, sin duda. Exactamente. Y se lo planteamos también, se lo plantearon al presidente Boris, también este centro de reinserción. Entonces, tenemos que enfrentar esto desde una integralidad. Entonces, más que pedir la cabeza de uno u otro ministro, porque además yo no sé, puede ser peor el remedio con la enfermedad. Yo creo que este gobierno tiene un problema de elenco en materia de seguridad. Yo no sé a quién se puede poner hoy día en vez de la ministra del Interior, Carolina Tobar, o el subsecretario Manuel Monsalvo. O sea, yo creo que más que pedir cabezas, lo que tenemos que hacer es unirnos en enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Senador, deduzco entonces de sus palabras que me imagino que como demócratas lo han conversado y no estarían por una eventual acusación constitucional, al menos desde la Cámara, digamos. Yo, José Miguel, usted sabe que no puedo pronunciar respecto a una eventual acusación constitucional, porque los senadores actuamos como jurados. Sí. La Cámara de Diputados tiene sus propias herramientas de fiscalización, puede interpelar, pero yo no puedo pronunciarme respecto a una eventual acusación constitucional. Yo creo que la ciudadanía lo que espera de todos nosotros es que hagamos propuestas. Ahí están los proyectos de ley, ahí están las propuestas, y la más concreta de todas: decretar hoy día estado de emergencia en todas las comunas de la región metropolitana y pedirle colaboración a las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de vacilación. Ojalá mejore ese tono de la discusión política, senador. Yo creo que la ciudadanía espera hace mucho rato propuestas que vengan desde el Ejecutivo, por supuesto también del Congreso, que la tramitación sea rápida y que ojalá el hecho de que este sea un año electoral no tiña la discusión de dimes y diretes que finalmente no llegan a nada. En este momento
elemento súper complejo en materia de seguridad que durante las últimas jornadas se ha manifestado en la región metropolitana, pero que también lo hemos visto en otras regiones de nuestro país. Es clave actuar y actuar rápido para detener el crimen organizado. Se ha hablado incluso de la debilidad institucional que existe en nuestro país o de la poca coordinación que existe entre instituciones que han facilitado la penetración del crimen organizado. Ya para ir cerrando, senador, como última reflexión quisiera conocer su opinión respecto al planteamiento que hace algunos días atrás señala la ministra vocera de Gobierno. Cuando había sucedido lo de Quilicura, la ministra Vallejo señala que en nuestro país no estamos tan mal, por ejemplo, al comparar con otras naciones de la región. Bueno, fue una desafortunada declaración de la ministra vocera de Gobierno. ¿Qué quiere que le diga, José Miguel? Nosotros no podemos compararnos con El Salvador, con Venezuela, con Colombia, con México. Tenemos que compararnos con lo que Chile fue hace menos de 10 años, donde podíamos caminar tranquilos por la calle, donde había mucho más seguridad, donde estábamos mucho más tranquilos si nuestros hijos no estaban en la casa. Yo creo que ese es el país que tenemos que recuperar y eso tenemos que hacerlo con propuestas concretas, con mucho sentido de unidad, poniendo el foco, por supuesto, en la prevención, sí, pero también que no haya impunidad respecto a los hechos de violencia. Desde el estallido social es que hubo una sensación de impunidad respecto de la violencia y eso no puede volver a ocurrir. Senador, lo último, porque estamos en el tiempo, me gustaría marcar su posición respecto al voto de extranjeros residentes en nuestro país, que sabemos una discusión que se ha dado de cara a las elecciones del 27 de octubre. Bueno, lo hemos dicho, lo hemos reiterado, la norma constitucional es clara, el voto es obligatorio para todos los habitantes de la República, todos quienes tienen un domicilio electoral en Chile. Así reza la norma constitucional, así fue establecido en los últimos 2 procesos constituyentes. Tiene que haber multas porque obligación sin sanción no es obligación y eso tiene que hacerse sin discriminación, porque de lo contrario, como dijo el profesor Jorge Correa Sutil, los legisladores, el propio presidente de la República, los ministros estaríamos incurriendo en una inconstitucionalidad. Así que yo espero que el gobierno recapacite y el veto restablezca la obligación con sanciones para todos quienes tienen un domicilio electoral en Chile sin discriminación entre chilenos para todos, y dice usted. Ok. Para todos sin discriminación, así reza la norma constitucional que todos tenemos que cumplir y respetar. Perfecto, senador de Demócratas, Matías Walker, muchas gracias por la conversación. Importante el análisis en materia de seguridad y ojalá que dicho análisis se convierta en propuestas concretas o en acciones desde el Parlamento y por supuesto desde el Ejecutivo. Muchas gracias, que tenga una buena tarde y saludos a la región de Coquimbo. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Chao, gracias. Bueno, a esta hora, cuando son las 5:47, nos vamos a la pausa. Un poco más de 15 grados a esta hora en el centro de la capital. Yo les decía anteriormente, comienza el descenso rápidamente de las temperaturas